Bueno, vamos a dar inicio a la presentación en esta ocasión y le solicito su gentil atención, ¿no? En cuanto tiene que ver a la educación vial en sí, tenemos que recordar que hay un tema relevante por cuanto el concepto que engloba todas las características de la educación vial manifiesta que son las medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar por la vía pública. Pero ¿qué compete la educación vial, no? Tenemos también uno de los factores importantes que es la convivencia vial. Sí, el ser humano es social por naturaleza, se interrelaciona y por supuesto, claro, está el tránsito, que es el diario vivir, no está lejos y desapegado de este aspecto. Por tal motivo es importante que nosotros cuando hagamos tránsito debemos guardar siempre la práctica de los aspectos éticos para una convivencia saludable, que justamente el cumplimiento de los mismos van a apuntar al cuidado de la propia vida y de los demás, que es lo que se refleja como seguridad vial, ¿no? Y a la toma de decisiones acertadas por cuanto conocemos y estamos conscientes de cuál es nuestro rol en el tránsito, tanto como conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros. Dentro de la cultura vial, justamente es la prevención en salud y también la promoción de estos factores en los cuales nosotros siempre hemos escuchado a través de la concienciación de campañas intensivas de conciencia y de convivencia vial. Aquí tenemos nosotros a colación algunos factores que me gustaría poner en consideración de ustedes. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los valores. Pues bien, a través de la educación vial se estimula la práctica de los valores para aprender a vivir en comunidad, como les dije, entre ellos el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la autonomía en los actos y por supuesto los valores cívicos en general, ¿sí? Tenemos también el caso de las preferencias, ¿no? Las preferencias ya están dadas las señales de las vías, dado la normativa. Y el momento que usted tenga el rol de ceder el paso a otro usuario, hágalo con la total convicción para brindarle seguridad y justamente haga uso de su preferencia, ¿no? Hay que tener justamente mucho cuidado con ello. Recordemos que los pasajeros, los peatones son los más vulnerables en esto, por lo tanto el vehículo que usted está conduciendo va a detenerse en su totalidad para reiniciar su marcha con precaución luego de que haya sucedido esto, ¿no? Hay circunstancias especiales en las cuales tenemos que decir que las preferencias pueden ser modificadas únicamente por los agentes civiles de tránsito en el caso de presentarse situaciones que la meriten, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, horas pico, en lugares donde se ha dado algún siniestro, donde tal vez los semáforos no están funcionando. En ese momento ingresa ya una modificación que puede realizar el agente civil de tránsito, ¿no? También cabe recordar que, por ejemplo, los vehículos de emergencia de los bomberos, las ambulancias, vehículos autorizados, diplomáticos, etcétera, tienen preferencia, por supuesto, haciendo efectivos sus señales que les anuncien el paso, ¿no? Señales sonoras, lo que son las sirenas, y señales luminosas como las balizas. En este caso tenemos también que indicar que la visibilidad también guarda relación con el tema del tránsito y es muy importante que usted como usuario vea y sea visto. Y es importante justamente hacer uso o echar mano de los dispositivos con los que contamos en la actualidad. Es importante, el momento que ya no hay la presencia de la luz natural, usted encienda las luces de su vehículo o si está en una bicicleta, porte prendas reflectivas o si está haciendo actividad deportiva, también está practicando el atletismo por vía de alto tránsito, también porte prendas que justamente sean reflectivas para que el resto de los usuarios podamos verlos, ¿no? ¿Ya? En este caso hay que hablar de la visibilidad en relación con la atención. El ser humano
bajo condiciones normales, habituales, de por sí ya tiene justamente una capacidad limitada en la parte de la memoria, por cuanto solamente atiende parte de la información que nuestros sentidos nos envían. Ustedes saben que justamente qué sentidos están orientados a la conducción: la vista y el oído. ¿Qué es lo que sucedería en el momento de que exista una distracción? Hacemos algo que no forma parte de la conducción. En ese momento nuestra mente, que ya es limitada de antemano, empieza a poner atención a lo que escucha o a lo que lee, y por lo tanto, en el momento mismo que tenemos que realizar alguna maniobra, tardamos más tiempo. Inconscientemente no podemos percatarnos de este pequeño detalle, y por lo tanto no sabemos, no identificamos lo que está en nuestro camino, y perdemos consecuentemente la capacidad de anticiparnos, que es justamente una de las cualidades que debe tener un conductor, aumentando evidentemente e inevitablemente, lamentablemente, en riesgo de colisión. Con ello no digo que no puede usted hablar por celular, puede hacerlo, hay una llamada importante que atender, pero mientras usted esté estacionado en un lugar seguro para usted y para los demás. En el campo de la visibilidad tenemos que decir que existe una nitidez absoluta, clara, en un ángulo aproximado de 90 grados de escuadra, ángulo recto, al que usted también llega a cumplir o cubrir los 180 grados con no tanta nitidez en la periferia, ¿no? Por lo tanto, ustedes se han visto, han observado, ustedes también lo pueden haber hecho, dado que algunos compañeros y compañeras ya tienen experiencia en la conducción, que para cubrir ciertos ángulos, lados, usted hace justamente movimiento de cabeza para identificar algunos estímulos externos que recibe. Por lo tanto, también manifestar aquí que el campo visual difiere, cambia según la edad de las personas, ¿no? Vamos al meollo del asunto de lo que era la introducción del campo de la visibilidad. Resulta que la visibilidad tiene relación directa con la velocidad. Es decir, si usted conduce un vehículo superando los 60 kilómetros por hora, tenemos que prácticamente ya tiene una visión tubo. Es decir, que usted termina solamente viendo el eje de la calzada, sin ver, lamentablemente, con definición, los extremos laterales. ¿Por qué? Porque usted recibe varias imágenes, varios estímulos, pero su cerebro al mismo tiempo no puede procesarlas con una inmediatez, y eso es lo que nosotros conocemos como el efecto túnel o visión tubo, ¿no? Eh, ¿Por qué razón hablamos de aquello o de este factor? La velocidad justamente es causante de muchos de los accidentes, por cuanto le da menos tiempo al conductor para frenar y evitar un choque, ¿no? Es importante tener esta situación. Vamos a tener a futuro la oportunidad de revisar lo que es el tema de la distancia de detención, que es prácticamente la suma de la distancia de reacción cuando usted observa un obstáculo y lo evade, tiempo de frenado o distancia de frenada, cuando usted ya realiza la maniobra, presiona el pedal, y la suma de estos rangos de tiempo y de distancia son las que justamente marcan la diferencia entre la gravedad del impacto, gravedad de lesiones, o lo que es peor, pérdidas de vidas humanas, ¿no? Depende. Por eso es importante que ustedes tengan eh, sus neumáticos en buen estado, revisar la adherencia, si está bien, cuenta con el lavado adecuado, los frenos, manejar con precaución con condiciones meteorológicas adversas, etcétera, ¿no? Respecto de aquello, y continuando para con esto ya finalizar, tenemos también que hacer relación o referencia a lo que es la seguridad activa y la seguridad pasiva. Bueno, la seguridad activa, en resumen, son aquellos dispositivos que buscan en un inicio reducir la ocurrencia de siniestro, por ejemplo, el sistema de frenos, sistema de luces, que es fundamental. Los mismos tienen que ser chequeados periódicamente, ¿no? No olvidemos que eso es una práctica que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Por cuanto los neumáticos, por ejemplo, son elementos que están en contacto permanente con la calzada y estos deben tener zonas con dibujo o labrado o profundidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con aquello. Y finalmente, hablando de los elementos que nos ayudan a una óptima convivencia vial, tenemos que hacer referencia a lo que es la seguridad pasiva. Ya no pudimos evitar el siniestro, se dio el accidente, en ese momento entran en funcionamiento los dispositivos de la seguridad pasiva. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, un sistema de retención infantil, el apoyacabezas del asiento y las bolsas de aire o airbag. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, ya voy a decir por qué actúan estos en conjunto. Por lo menos lo que es el cinturón de seguridad, el apoyacabezas y la bolsa de aire, ¿no? Son obligatorios, dado también la normativa legal que rige en el territorio nacional. Y justamente hablando del cinturón de seguridad, que vienen equipados todos los vehículos, más bien nuestra obligación es constatar su estado de funcionamiento, ¿no? Estos deben ser de 3 puntos y retráctiles para que justamente funcione correctamente en el momento del siniestro y no provoque o cause o ocasione lesiones, ¿no? El sistema de retención infantil es voluntario, se lo haría para aquellos padres o madres de familia que tienen niños menores de 12 años. Estos sistemas de retención están asegurados justamente al vehículo a través de los anclajes correspondientes, ¿no? Que justamente son normados, cumplen las exigencias internacionales en muchos de los casos también. Por supuesto, hay que reconocer que están equipados de aquellos vehículos. Respecto del apoyo a cabezas del asiento, este tiene que estar regulado justamente ajustado a la altura de los ojos y el centro de apoyo debe quedar a la altura del centro de la nuca del ocupante. ¿Cuál es el objetivo del apoyo a cabezas? Evitar que se dé el efecto látigo, en el cual ustedes de momento que sufren un impacto, un frenado brusco, ¿sí? El cinturón obviamente bien colocado va a detener el cuerpo. ¿Y qué pasa con la cabeza? También por efecto de la cinética sale disparado, pero lamentablemente nuestra cabeza vuelve violentamente a su lugar inicial en fracciones de segundos. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Cuando reciben este estímulo, ¿qué es lo que sucede? Justamente, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Justamente provoca, dentro del momento, provoca una lesión o inclusive la muerte de lo que se ha podido observar. Y finalmente, hablando de la bolsa de aire, este sistema no funciona solo, no sustituye al cinturón, es un complemento que aumenta la efectividad hasta un 40% del mismo y el objetivo de la bolsa de aire es frenar a los cuerpos, evitar que los ocupantes se den con alguna parte del vehículo y evitar lesiones en la cabeza, cuello y tórax. Eso en cuanto tiene que ver a lo que es o trata de la convivencia vial para mayor conocimiento de ustedes.